Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Y esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Más que un lindo bebé. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Miren, se ha romantizado el aspecto de la Navidad y vivimos en un ambiente social, hermanos, donde y se mira bonito, ¿verdad? Las decoraciones en las casas y los nacimientos, y mire qué lindo. Les da un aplauso a las hermanas. Mire qué bonito árbol de Navidad pusieron. Nos embarga ese ambiente, hermanos, luces de colores, regalos, cena, comida, y lo recalentado por 3 semanas después. Ese es el mundo en el que hoy se celebra Navidad. Muchos niños, hermanos, ni siquiera han aprendido el significado, el por qué se celebra Navidad. Vino un señor gordito que me cae muy bien, barbón, ¿verdad? La verdad me cae bien, no tengo nada personal en contra de él. Pero vino Papá Noel, vino el Santa Claus y se robó la Navidad. Muchos dicen que el Grinch vino y se robó la Navidad. No se la robó el Grinch, se la robó el mismísimo Santa Claus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le robó toda la atención a Jesús, al nacimiento de Jesús. Y ahora todo mundo, ¿verdad? Al hablar de Navidades, el primer pensamiento es el Santa Claus, este gordito, ¿verdad? Que cae bien, ¿verdad? No tengo nada en contra de él, pero vino y se robó la atención del sentido de la Navidad. ¿Qué es, hermanos, lo que nosotros debemos de estar celebrando como familias en este tiempo? Pues es el nacimiento de Jesús. Y yo quiero hablarles del ambiente que había en la Escritura, en la Biblia, cuando Jesús iba a nacer. Hablamos suficiente y hablamos bastante del nacimiento de Jesús, pero ¿qué es lo que había antes de eso y en qué ambiente Jesús nació? Jesús nació en una familia como cualquiera de las nuestras. Nació con papá, con mamá. Nació con hermanos. La Escritura, la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús tenía hermanos, que tenía hermanas. Jesús es parte de una sociedad normal, en medio de un ambiente de su tiempo, pero normal. El ambiente que había era un ambiente de dominio romano. Los romanos, el imperio romano había llegado en el año 63 antes de Cristo y había conquistado todo el territorio de Israel. Así de que ahora el pueblo judío, el pueblo de Israel, vivía bajo la bota de los romanos. Les tenían que pagar un impuesto especial, tenían que obedecer las leyes a precio de su propia vida si no lo hacían. Vivían, hermanos, oprimidos por el imperio romano en medio de un ambiente militar, de un ambiente político muy fuerte sobre de ellos. Es en medio de esa realidad en la que el mundo va a conocer, el mundo de aquel tiempo va a conocer el nacimiento de lo que nosotros llamamos el Mesías. La Biblia dice que a los suyos vino, es decir, al pueblo judío vino, pero ellos no lo recibieron.
Hasta el día de hoy ellos no celebran Navidad. Ellos celebran la Hanukkah, ¿verdad? Ellos celebran lo que fue la purificación del templo, que en ese tiempo, cuando en el año 167 antes de Cristo, un grupo de una familia llamada los Macabeos lucharon en contra de la usurpación y el dominio de los sirios, específicamente de un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes IV. No tiene que saberse esos nombres, ¿verdad? O si lo quiere para un niño, un hijo, un nieto, le puede poner Antíoco Epífanes. No le recomiendo porque ese hombre era un hijo del diablo tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que mire, déjeme comenzar en el periodo de los 400 años de silencio para que sepamos cómo el pueblo de Israel llegó ahí. ¿Sí? El Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, termina el libro de Malaquías diciendo: y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Pueden decirlo conmigo, hermanos? Diga conmigo: y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así termina, versos más, versos menos, el Antiguo Testamento. Termina con una profecía de un futuro en el cual un Mesías llegaría para traerle redención a la nación de Israel y traerle redención a la humanidad. Y entonces, a partir de que se cierra el Antiguo Testamento, dice la Biblia que ya sabemos que ya no hubo, voz activa de Dios. Cuando se cierra el Antiguo Testamento, ya Dios no va a hablar a través de profetas, ya no va a hablarle Dios a la nación de Israel. Dios va a cerrar su boca. 400 años no habrá profeta en Israel. ¿Qué es lo que sí tiene Israel? Va a tener la palabra escrita. Ya el Antiguo Testamento estaba escrito, no el Nuevo, porque el Nuevo iba a ser escrito terminado 100 años después. Pero ya van a tener la palabra escrita. Y la palabra escrita termina con una promesa: nacerá el sol de justicia. Es una referencia directa a Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Durante esos 400 años van a reinar en la tierra de Israel diferentes naciones, por así decirlo. En primer lugar, implica el gobierno de los persas, lo que hoy son el pueblo de Irán, era el pueblo persa. Durante ese periodo, los persas van a estar dominando y gobernando sobre la nación de Israel. Luego va a venir un hombre que se llama Alejandro Magno. En el año 333 más o menos va a venir y le va a quitar el gobierno a los persas, les va a quitar el dominio, el poder, y va a empezar a gobernar sobre la nación de Israel y todas y las demás naciones. Va a empezar a gobernar los griegos bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tiene algo muy particular su gobierno, porque el objetivo de Alejandro Magno no solamente era dominar políticamente a las naciones, sino que su objetivo era establecer la cultura griega, los dioses griegos, el pensamiento griego, la filosofía de los griegos, infiltrarla en las culturas de todas las naciones que ellos gobernaban. Y entonces, en ese periodo, los grandes filósofos, ¿verdad? Ya existía para ese tiempo uno de los más famosos, Sócrates. Y existía otro muy famoso que se llamaba Aristóteles, otro que se llamaba Platón y otro que se llamaba Aristóteles.
Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno se convierte en el emperador de todos de esos territorios y esas naciones, está ya la fuerza del pensamiento griego en ellos, y entonces es en ese periodo, en ese tiempo, en el que los pueblos alrededor empiezan a tener una mezcla, escúcheme eso, una mezcla de ideologías, pensamientos, religiones, aún en el pueblo de Israel, aún para los judíos. Los judíos siempre han sido muy celosos de su religión hasta el día de hoy. Siempre han sido muy cerrados en sus prácticas religiosas, al grado de que no se casan con nadie que no sea de su propia religión. Mantienen la mayoría de sus tradiciones por años y años y años. Así es como ha sobrevivido el hebreo, el idioma hebreo, no importa dónde vivan. Si viven en Argentina hablan hebreo, si viven en Checoslovaquia hablan hebreo, con unas pequeñas variantes, pero esa es la realidad del pueblo hebreo. Sin embargo, la cultura, el pensamiento, la fuerza del pensamiento griego estaba metiéndose, infiltrándose, hermanos, en la mentalidad de los judíos, del pueblo de Israel. Va a Alejandro Magno a gobernar solamente unos 10 años más o menos, y va a morir. Sí, ese hombre no tiene larga vida, muere. Y entonces se van a quedar 4 de sus generales, se van a repartir todo el territorio. Y ahí van de uno de esos generales, de la dinastía de uno de esos generales, va a nacer ese hombre que se llama Antíoco IV Epífanes. Y Antíoco IV Epífanes va a venir, va a tomar y a gobernar, va a conquistar Jerusalén, y entonces se van a empezar a practicar cosas en la comunidad judía que les era prohibido. Como para los griegos, los deportes en los gimnasios, o los deportes de donde de donde se originan las olimpiadas, los corrían desnudos, ¿verdad? Y eso era una abominación para los judíos. Vino Antíoco Epífanes IV, construyó un altar a Zeus en el templo, sacrificó un cerdo. El cerdo es un animal impuro para el pensamiento judío, para el pueblo judío. Así que sacrificó un cerdo a sus dioses en el templo. Construyó una pista para carreras donde obligaban a muchos a correr desnudos, como era la costumbre. Y todo eso, hermano, empezó a crear un conflicto muy fuerte religioso en los judíos, hasta que se van ellos a enojar, se van a indignar tanto que se van a levantar en guerra en contra de Antíoco Epífanes IV, y entonces los van a derrotar. Se levanta un hombre llamado Matatías. Todo esto pasó en los 400 años de silencio, ¿verdad? Aquellos años en los que bíblicamente no tenemos registro, ¿verdad? Hay registro en aquellos libros que se conocen como apócrifos, pero no en los libros que hoy tenemos de la Biblia. Y entonces viene este hombre que se llama Matatías, y Matatías, cuando le es ordenado ofrecer incienso y sacrificio al emperador o a los dioses paganos, este hombre es judío, es un sacerdote judío, saca su espada y mata al enviado del gobierno que lo quería obligar a hacer eso. Y ahí comienza lo que se llama la guerra macabea, la guerra de los macabeos. Él tiene unos hijos. Junto con sus hijos se esconden en las montañas, y comienza una revolución para liberarse
de la bota de los sirios o griegos, si usted quiere llamarlos. No tiene caso meterme a explicar todo eso adicional. Entonces se levanta la guerra, es la guerra de los macabeos, ¿verdad? Y entonces los macabeos le ganan la guerra a los griegos, a los sirios, y finalmente por un periodo de poco más de 100 años Israel va a estar gobernado por la familia de los macabeos. Los macabeos era un apodo, ¿verdad? Era un apodo, no sé qué apodo ponerle de ejemplo. Ahí discúlpenme, va, pues no sé, los chilitos, así como nos decían ahí en el pueblo, ¿verdad? O los menones nos decían en el pueblo, los menonitas, ¿no? O los noros también nos decían en el pueblo, los noros. No, pues que en los pueblos hay sobrenombres para todo, hermano. Pero la familia en realidad se llamaban los asmoneos, ¿ok? No necesitamos meternos mucho ahí. Entonces, esta familia, estas dinastías de los asmoneos van a gobernar a la nación de Israel por ese periodo. ¿Qué va a pasar? Ya casi llegando para el tiempo del nacimiento de Jesús, unos 63 años antes de que Jesús nazca, esto es lo que va a suceder. La familia de los asmoneos empezaron a pelearse entre ellos por el asunto del sumo sacerdocio, por a ver quién era más importante, por a ver quién iba a ocupar los puestos más importantes en el templo, en el sacerdocio y en todo eso. Empieza a haber adentro de la religión judía y de la nación de los judíos conflicto, pleitos internos, nada más por el asunto del sacerdocio y por el asunto de quienes eran herederos del sacerdocio, y todas esas cosas comienzan a surgir. Y entonces le piden ayuda al diablo, perdón, a Roma. Le piden la ayuda a los romanos, ¿verdad? Me refiero estrictamente al gobierno romano. Le piden ayuda al imperio romano, y porque hay conflicto entre ellos, vienen los romanos en medio de aquella división, en medio de aquel problema, y dicen: pues de aquí somos, ¿no? Ustedes nos invitaron, llegamos y nos quedamos. Y comienzan, hermanos, ahora a gobernar los romanos. Ahora sí, déjenme regreso. Tenemos una situación de persas, tenemos una situación de griegos, tenemos una situación de Antíoco IV Epífanes, tenemos ahora la situación de los romanos. Todo eso va a llegar para el tiempo en que se va a venir acercando en la llegada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 4 verso 4 en el Nuevo Testamento dice: y habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Llegó el tiempo, se venía acercando el tiempo en medio de todo ese ambiente de la influencia persa, de la influencia de los griegos y la influencia de los sirios y después de los romanos. Ya el pueblo de Israel ya trae una mezcolanza, ya traía digamos un batidero ahí de ideologías y pensamientos y actitudes. De los persas, del cautiverio desde Babilonia, se venía arrastrando el asunto, por ejemplo, el asunto de los fariseos. Ese grupo que tanta guerra le dio al Señor Jesucristo tiene su origen desde el tiempo de Babilonia, desde el tiempo de los persas, y para cuando Jesús nace ya trae en contra de él a este grupo. O sea, Jesús apenas comienza su ministerio, Jesús apenas va a comenzar y ya tiene un grupo de enemigos alrededor de él que vienen desde todo ese periodo que les estoy contando. Jesús va a nacer
Y van a estar también ya las filosofías de los griegos metidas entre ellos. Ya había conflictos entre los judíos que sí aceptaban la influencia de la cultura griega y los judíos que decían que no. Al grado que en el libro de los Hechos, capítulo 6, ya en la iglesia, ya convertidos, bien cristianos, así como ustedes, bien cristianos, empezó a haber conflicto dentro de la iglesia en Hechos capítulo 6, porque los griegos, ¿quiénes eran los griegos? Eran judíos que habían aceptado la cultura griega como parte de su estilo de vida y habían dicho: está bien, seguimos siendo judíos, seguimos siendo ahora cristianos, pero está bien con las prácticas que traemos de los griegos, el idioma griego, la cultura griega, no hay problema. Luego había un grupo de judíos más religiosos, más cerrados, que no se contaminaban, les llamaban los judíos, en el libro de los Hechos lo conocemos como los hebreos. Y si usted lee con cuidado Hechos capítulo 6, dice que se empezaron a quejar los griegos, los que sí aceptaban la cultura griega, de que sus viudas no eran atendidas como eran atendidas las viudas de los hebreos. ¿Por qué sucede eso en el libro de los Hechos capítulo 6? Ahí fue cuando los discípulos les dicen: escojan entre ustedes varones sabios, llenos del Espíritu Santo, que sirvan a las mesas para que nosotros nos podamos dedicar a la oración y a la palabra. Es lo que surge, la solución que se le da al problema interno de la iglesia de Hechos capítulo 6, porque se estaba mezclando ya el cristianismo conservador, aquellos que decían: no, nosotros no hablamos griego porque aquí somos hispanos, ¿sí? ¿Y por qué tienen que traducir en la iglesia si es iglesia hispana? Pues no, eso no dice la Biblia. Estaba diciendo lo que dice la Biblia, ¿va? Sí, entonces había ese sector de los hebreos que decían: no, nosotros tenemos que guardar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro idioma, todo como debe de ser. Y entonces había conflicto hacia adentro. Miren, hermanos, en medio de ese ambiente nació Jesús. En medio de ese ambiente nació Jesús. ¿Qué más había en medio de ese ambiente? Estaban los dioses romanos, los dioses griegos. Se le rendía adoración al emperador. Existían lo que se llamaban las ágoras. Las ágoras eran, digamos, el centro comercial, pues, del pueblo, o el mall del pueblo, si usted lo quiere llamar así. Más bien sería como el Walmart del pueblo. Se les llamaba ágoras. Y hubo un tiempo donde, por ley, cualquier persona que quisiera entrar a Walmart, a la ágora, tenía que ofrecer, antes de entrar, tenía que ofrecerle incienso, adoración, tributo al emperador romano, si quería entrar. Era el pase para entrar al Walmart. ¿Cuántos de ustedes como cristianos, si ese fuera el requisito para ir a comprar mandado, lo harían? Que le dijeran: ¿saben qué? Para que usted pueda entrar a comprar mandado al Walmart, su mandado para la semana, y para que usted pueda entrar, que le digan: le tiene que ofrecer incienso y adoración a Donald Trump. Eso era. En nuestro contexto eso era. No tendrían acceso al lugar si no hubiera adoración, si no hubiera incienso al emperador. Muchos cristianos lo que hacían es que se metían de trampa, como en el circo. ¿Cuántos se metieron de trampa al circo cuando estaban chiquitos? Levanten la mano. No le dé vergüenza, yo sí me metí también. Muchos de ellos, ¿verdad? Buscaban las diferentes maneras para poder hacerlo.
Lo que le estoy tratando es de dimensionar y ponerle el contexto en el cual Jesús va a nacer. A lo mejor hoy nos escandalizamos y decimos: no, yo no le ofrecería a Donald Trump ni 20 centavos. No. Nuestras circunstancias son diferentes, en el sentido de que hoy no tenemos un emperador y que no tenemos que ofrecerle incienso ni adoración al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, vivimos en medio de una sociedad que también vive una realidad, y Jesús nace en medio de una realidad. La gente adoraba a los dioses romanos, la gente adoraba al emperador. Ese es el ambiente. Por otro lado, estaban los diversos grupos judíos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos. A veces entre ellos ni siquiera se querían bien, hermanos. Había varios grupos religiosos que gobernaban y dominaban en medio del pueblo judío. Ya los mencioné: saduceos, fariseos, escribas, herodianos. Era un ambiente que se vivía ahí. Había otro grupo que se llamaban los celotes, no de celos, sino los celotes. Ese era un grupo que creían que la única manera de deshacerse de los romanos era a través de la violencia. Y los celotes cargaban una pequeña daga aquí con ellos que se llamaba sica. De ahí viene la palabra sicario, que nosotros hoy lamentablemente escuchamos tan seguido en las noticias. Y ellos cargaban aquella sica debajo de su ropaje. Así es de que siempre que tenían un espacio, una oportunidad, agredían y mataban a los soldados romanos o a los romanos, porque ellos creían que a través de la violencia ellos podían establecer a la nación de Israel en un ambiente de justicia y de paz. Luego había otro grupo que pensaba opuesto a los celotes, que eran un grupo que se llamaban los esenios. ¿Qué eran los esenios? Se cree que Juan el Bautista era un esenio. Los esenios eran al revés de los celotes. Los celotes creían que a través de la violencia y crear violencia y problemas se podían deshacer del imperio romano. Los esenios, observando que los grupos religiosos se peleaban entre ellos por el poder, observando que la religión judía estaba corrompiéndose internamente y pleitos entre ellos, los esenios, al ver que los celotes eran violentos y que querían lograr todo a través de la violencia, los esenios lo que hicieron fue retraerse, se separaron de las comunidades y se fueron a vivir al desierto, se fueron a vivir a las montañas, se fueron a vivir a las cuevas. Vivían de una manera rústica. Se piensa que Juan el Bautista era de ellos, ¿verdad? Porque dice que nada más vestía una túnica y cinto de camello y nada más. Era gente que se volvieron ermitaños, y esa fue la manera en la que ellos reaccionaron a la situación que el país estaba viviendo. En otras palabras, ellos dijeron: ustedes religiosos, peleense ahí entre ustedes, muérdanse, cómanse, hagan todo lo que quieran. ¿Quieren el templo? Quédense con el templo, no hay problema. ¿Les importa mucho las ofrendas y todo lo del sacrificio del templo? Quédense con las ofrendas y los sacrificios del templo. A los romanos les dije, el mensaje para ellos sería: pues ustedes quieren dominar, dominen. Y ellos se retiraban a las cuevas, a los lugares apartados, hermanos, a orar, a leer su Biblia, el Antiguo Testamento, por supuesto. Fue gente, así que si usted se puede dar cuenta en todo lo que le he platicado, había un mosaico, una mezcla, hermanos, muy variada de maneras de pensar.
había conflictos, había situaciones, hermanos, de mucho estrés en las familias por los taxes, los impuestos que le pagaban a los romanos. Y esa era la realidad de ellos. Pero había un mensaje en el Antiguo Testamento que decía: y nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En medio de todo ese caos que he intentado, he hecho mi mejor esfuerzo de explicárselos. Yo sé que algunos ya estaban un poco aburridos, los que no les gusta la parte histórica, ¿verdad? Fue en medio de ese ambiente en el que Jesús va a nacer. En un ambiente imperfecto, con problemas, con crisis religiosas, con adoración a dioses extraños, en un ambiente político, en un ambiente militar, en un ambiente económico, en un ambiente, hermanos, de muchas diferentes realidades. Los ricos eran muy ricos, los pobres eran muy pobres, los poderosos dominaban, los de la clase más baja eran dominados. Esa era la realidad. Pero había una promesa: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y un día, queridos hermanos, va a aparecer, se van a romper los 400 años de silencio. Un día, hermanos, se va a abrir el cielo una vez más y la voz de Dios va otra vez a estar en medio de la realidad del ser humano, en medio del pueblo. Y va a venir un hombre llamado Juan el Bautista, gritando por el desierto: voz que clama en el desierto, preparad el camino, decía Juan el Bautista. Todo valle sea rellenado, toda montaña sea bajada. Porque estaba abriéndose, hermanos, el cielo para traerle esperanza a la humanidad a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que el mundo va a estar demasiado ocupado para darse cuenta de lo que está sucediendo en un pequeño pueblo llamado Belén. Los religiosos están en sus ondas religiosas allá, hermanos. Los políticos están en sus ondas políticas allá. Los esenios allá apartados en las montañas, en su mundo, apartados de su realidad. Los celotes buscando la manera de cómo asesinar a otro romano, cómo crear caos, cómo crear violencia. Y todo el mundo anda en su propio mundo, en su propia onda. ¿Se parece al mundo de hoy o no? Salga por la calle y sea observador del mundo en el que vivimos. Oiga, hermano, 5, 6 de la mañana, la ciudad, me gusta mucho salir a esa hora. No es que salgo, pero me gusta. Y me gusta observar, porque es como si del agujero del hormiguero empezaran a salir hormiguitas, hermano. Y ahí van los del oil field, hermano, en sus trocas que van y vienen. Y ahí van los de construcción que van y vienen. Y ahí van los diferentes trabajadores a las tiendas que van y vienen. Y empieza la ciudad, hermano, a moverse. Cada quien anda en su propio rollo. ¿No es cierto? Cada quien anda en su mundo, hermanos. Cada quien metido en su propio proyecto de vida, va y viene. Los estudiantes a la escuela van, vienen de la escuela. Las familias muchas veces no nos vemos en todo el día porque uno va y el otro llega y el otro se fue y el otro ya no estaba. Y vivimos en un mundo en el que es hacer, ir, venir, es hacer, y cada quien anda metido. Y así celebramos Navidad. ¿No es cierto? Sí. Y no estoy diciendo que sea algo malo, pero mire, esto es lo que pasó. Que Dios ignoró a todos aquellos que no estaban conscientes del tiempo en que estaban viviendo. Dios los ignoró, Dios los dejó de lado.
en esa pequeña ciudad de Belén iba a nacer Jesucristo, el Mesías de Israel, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero el mundo andaba ocupado. Iba, venía, iba, venía, iba, venía, iba, venía, iba, venía. Y me imagino a Dios desde el cielo observando. ¿A quién le aviso que van a ser mi hijo? Aquellos están peleando entre religión. No les va a importar. Aquellos están afanados haciendo dinero y lo más que pueden, dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. No me van a hacer caso, que se queden con su dinero. ¿A quién le aviso? Me imagino a Dios mirando desde el cielo aquella realidad, hermanos. Si los romanos no les importa, no les conviene, no les aviso. Y entonces allá en las orillas de Belén, allá hermanos, cuidando ovejas, Dios ve un pequeño grupo de pastores. ¿Sabe que el oficio de los pastores era el más despreciado? Era un oficio de... No es que, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Oh, soy pastor. No, o sea, ese pobre es pastor. Allá, hermanos, en las orillas de la ciudad de Belén, mientras el mundo está revuelto en medio de aquella situación, Dios mira a aquellos humildes pastores y dice: a eso los voy a avisar. Y manda, hermanos, a un ángel que les dice: he aquí les traigo buenas nuevas. Alguien da gloria a Dios por eso. Les traigo muy buenas nuevas, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Mire, se me eriza la piel, hermano, del momento tan especial en que la humanidad estaba viviendo en ese instante. Porque el mensaje: os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, los pastores dejaron todo lo que tenían que dejar en ese momento. Ellos no le dijeron al Señor: espérame tantito, es que cierro hasta las 5, hombre. Ellos no le dijeron: oye, pues ¿sabes qué? Pues es que ando bien cansado y trabajé mucho, me duele todo, mira, hasta camino chueco. Ellos no le dijeron al Señor justificaciones o pretextos o nada. Agarraron sus cositas, hermano, agarraron sus tiliches, agarraron todo lo que tenían que hacer y se fueron inmediatamente, hermanos, a buscar el lugar donde les había dicho que había de nacer el Mesías, hermano. Y fueron a aquel lugar, hermano, oscuro. Los que fueron conmigo a Jerusalén y que fuimos ahí al nacimiento de Jesús. Oigan, uno imagina una cueva así ¿verdad? Como expuesta al exterior, ¿verdad? Y como en los nacimientos que hacemos, así poco romanticizados, o cómo se dirá, ¿verdad? Romanticizados será, no sé. Sí, como muy así, bien decoraditos y luego no, eso es nuestro. Los que fueron conmigo se acordarán que al bajar uno hasta tiene que agachar la cabeza, porque si no se pega. Y uno baja y es hacia abajo. Ahorita era un lugar oscuro. Era un lugar, hermano, donde estaba naciendo la luz del mundo. Era un lugar donde estaba naciendo algo mucho más grande que un lindo bebé.
Hoy para nosotros Navidad la relacionamos mucho con el lindo bebé, ¿verdad? El nacimiento, ay, qué lindo, mira, ay, qué bello. Era mucho más que un lindo bebé. Ahí estaba naciendo la esperanza del mundo. Ahí estaba naciendo la luz para la humanidad. Ahí estaba naciendo nuestra redención. Ahí estaba naciendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí estaba naciendo el que iba a cambiar el mundo, el que iba a cambiar la historia, el que iba a cambiar el tiempo, el que nos iba a dar un nuevo calendario, el que hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Allí estaba naciendo no un lindo bebé, porque es mucho más que un lindo bebé. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Para Él es toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Alguien dice amén, hermanos. Era muchísimo más que un lindo bebé. Pero todo el mundo andaba demasiado ocupado, hermano, con su vida. Sus preocupaciones, sus afanes, su agenda, demasiado ocupado. Que el pavo, que la pierna, que los tamales, que el romerito, ¿qué más? Sí, que los regalos. Y se le pasa a la humanidad, hermanos, el verdadero acontecimiento de lo que en estas fechas estamos celebrando. ¿En qué mundo vivimos nosotros? Vivimos en un mundo, hermanos, en el que, aunque no son iguales, las cosas son muy similares. Políticamente hablando, hermanos, los países divididos por socialistas y ¿cómo se llama el otro? Comunistas, socialistas y se me olvidó el otro, capitalistas, gracias. El mundo dividido en religiones, la más grande, la más bonita, los que usa corbata, el que no la usa. La iglesia que pone pino y la iglesia que no pone pino. ¿Ah? Alguien dijo que me dio mucha risa en un video porque dijo que la gente anda diciendo que el pino es del diablo. Dijo, no, que el diablo compre el suyo, este es mío. Y una perdedera de tiempo, hermanos, entre las religiones y a veces dentro de la misma iglesia cristiana, en Facebook, para ver quién tiene la razón, quién no la tiene, quién tiene más likes, quién no tiene, quién tiene más views, quién no tiene. Vivimos en medio de una realidad muy parecida a la de ellos, en un mundo separado. Las familias a veces no se hablan o establecen divisiones por asuntos de religiones. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la política, donde la seguridad, donde todo lo que ya hemos hablado de la realidad de ellos se parece mucho a la nuestra. Afanados, porque el día nomás tiene 24 horas y hay que hacerlo rendir al máximo. Y nos acabamos la vida tratando de hacer dinero y después nos vamos a acabar todo el dinero tratando de recuperar la vida. Amazon ahorita está todo lo que da, hermanos. ¿No es cierto? Algunos de nosotros ahorita todavía andamos estresados porque no hemos comprado los regalos, ¿no? Hermanos, no se trata de regalos, no se trata de... Quiero terminar con una cita bíblica que voy a estar predicando la siguiente semana. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite,
Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Y esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Esta también es una profecía que llegó en el tiempo del profeta Isaías, 6 o 7 siglos antes de que Jesús naciera, hermanos. Ya había una noticia de las características que habría de tener aquel que habría de nacer en esa pequeña cueva, hermanos. Ahí donde el mundo ignoró todo lo que estaba pasando. Los romanos cuidando sus intereses políticos y militares, y los fariseos cuidando su propia religiosidad, y los saduceos cuidando el templo y asegurándose que todo estuviera como ellos querían que estuviera, y los de la espadita, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó. Ellos ocupados en su afán. Pero allí en esa pequeña cueva, hermanos, estaban haciendo esto que Isaías menciona y dice: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la extensión de su imperio, la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David, sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho. Esa es la Navidad. Podemos decir amén, hermano. Quieren ponerse sobre sus pies, hermanos, por favor. Yo quiero terminar, hermanos, con una pregunta. ¿Quién será para ti Jesús en esta Navidad? Y quiero aclarar que de ninguna manera estoy en contra de las cosas que suceden alrededor. No. Que de ninguna manera estoy diciendo que es un pecado. No. Ya les dije que el gordito cachetoncito de pelo blanco me cae bien. Me cae bien Santa Claus. Sí, me cae bien. Pero ¿quién es Jesús para ti en esta Navidad? ¿Qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa? Hay que dar regalos, sí, hay que comer juntos, hay que viajar, sí, hay que visitar familias, y todo eso, sí, claro que sí, por supuesto. Pero en tu corazón, en tu relación con Dios, esta Navidad, ¿cómo la vas a celebrar? Desde la perspectiva farisea, yo quiero ser de los pastorcitos que están allá en la orilla. Dicen amén. Allá. Yo quiero ser de los pastorcitos allá, ¿no? Estos están muy ocupados, tienen puros pretextos y justificantes, y dan sus razones, pero Dios sigue con sus brazos cruzados mirando. Yo quiero ser de aquellos que están en la orilla, a los que Dios le habla, a los que Dios les dice: te tengo buenas noticias, a los que Dios dice: te voy a usar, a los que Dios dice: mira, estás haciendo buen trabajo. Quiero ser de aquellos de allá, de los de allá, porque estos de acá me caen bien gordo. Sabe que yo he perdido muchas oportunidades, hermanos. Yo me saboteo ministerialmente a mí mismo. Me he saboteado muchas veces. Ministerialmente hablando, yo me saboteo solo. Y he dejado ir muchas oportunidades, entre comillas, ¿verdad? De escalar en posiciones de liderazgo. Pero cuando yo observo que a veces la iglesia, hermanos, está más ocupada por la democracia que por predicar el evangelio y hacer la voluntad de Dios, mire, le hago así.
Porque no se debe de tratar ni de posiciones, ni de liderazgo, ni de reconocimiento, ni de ser amado. Se los he dicho más de una ocasión con mucho amor y mucho respeto a ustedes. No es de mi interés el ser amado. Mi llamado de Dios es predicar la palabra del Señor, dirigir la iglesia. A veces le voy a caer mal, a veces no le van a gustar mis decisiones, a veces usted va a observar todas esas cosas, pero lo que sí estoy seguro es que yo quiero ser de los que están allá en la orilla, de corazón sencillo, que buscan y aman a Dios con todo el corazón. ¿De cuáles quieres ser tú esta Navidad? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón, en tu vida? ¿Quién es Dios para ti en la toma de decisiones, en tu familia? ¿Quién es Dios para ti en tu economía? ¿Quién es Jesús para ti en tu proyecto de vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu proyecto de vida? No me malinterprete, está suave la trocotota, está bien padre. No me malinterpretes, todo eso es parte de, pero ¿qué lugar ocupa Jesús en tu corazón, en tu vida? ¿Y cómo vas a pasar la Navidad en tu relación con Dios este tiempo? Yo quiero que hagamos un compromiso hoy de que vamos a terminar el año, pero hermanos, en una relación con Dios genuina, honesta, transparente. Estoy haciendo un llamado a la iglesia en esta tarde, a que cerremos el año, hermanos, en una búsqueda genuina de Dios. Porque siempre hablamos del otro año. No, este año vamos terminándolo agarrados fuerte de la mano de Dios. Hay alguien que dice amén aquí. Vamos cerrando con un deseo, vamos cerrando con un anhelo, con una desesperación. Si te alejaste de Dios, acércate hoy. Hoy es el día. Si te has enfriado espiritualmente y te descuidaste en tu relación con Dios, hoy es el día. Si tu corazón se ha vuelto un poco frío e indiferente a las cosas de la iglesia, a las cosas que suceden aquí, hoy es el día. Si aceptaste espacios en tu corazón para pensamientos, actitudes, pláticas que no te dejan crecer en tu relación con Dios, hoy es el día. No te esperes a la primera semana de enero, ni siquiera sabes si vas a llegar. Terminemos el año allá siendo los pastorcitos. Todo el mundo estará ocupado, pero nosotros queremos estar con Dios. Hay alguien que dice amén aquí. A mí me gusta aprovechar cada día de mi pastorado en la iglesia, porque yo no sé cuánto más tiempo yo voy a estar aquí. Yo no lo sé. Tú no lo sabes. ¿Por qué no buscamos a Dios, querida iglesia, en esta Navidad y lo hacemos el centro? No solamente del momento familiar de la mesa, el centro de tu vida hoy. Decimos amén, hermano. Mire, todo el que quiera venir al altar, venga. No voy a presionar a nadie. Quiere venir al altar, venga y dígale: Señor, yo quiero que